Bueno, vamos a ver en este video cuál es la llamada interpretación geométrica de la derivada. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso con el concepto de ecuación de la recta. Hemos visto en varias oportunidades que una forma de expresar la recta es la que tiene la expresión y igual m por x más b. Es la llamada forma explícita, donde la b representa la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es el punto de intersección de la recta con el eje Y, que justamente es el eje de las ordenadas. Y el coeficiente de X, que en este caso lo hemos llamado M, es la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente? Nosotros podemos ver que la recta forma con el eje horizontal un ángulo. ¿Sí? Vamos a llamar a este ángulo el ángulo, por ejemplo, alfa. Por trigonometría básica, hemos visto que la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, si nosotros tomamos un punto cualquiera y trazamos o dibujamos un triángulo rectángulo, como el que estamos viendo acá, el cateto opuesto a alfa es esta línea vertical que tracé con línea punteada. Vamos a llamar a este segmento delta I. ¿Por qué lo llamamos delta I? Delta I nos indica la variación que tiene I. O sea, desde este punto, que en este caso es 0, y este punto de altura I. Esto es delta I. Y el cateto adyacente es la variación que sufre X desde este punto hasta este. Entonces a ese punto vamos a llamarlo delta X. Entonces dijimos, la recta forma con la horizontal un ángulo que llamamos alfa. La tangente de este ángulo es delta I sobre delta X. Y la pendiente de la recta no es otra cosa que ese cociente delta I sobre delta X. Cuando en el primer video hemos visto la definición de derivada, vimos que delta I sobre delta X es el llamado cociente incremental. O sea, la pendiente de la recta no es otra cosa que el cociente incremental. ¿Qué tiene que ver esto con derivada? Recuerdan que en la definición de derivada, ¿sí?, en el video 1, dice que la derivada de una función en un punto es el límite del cociente incremental cuando el incremento de X, o sea, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces vamos a borrar esto, todo esto, y vamos a ver qué tiene que ver entonces este cociente incremental, ¿sí?, con la definición de derivada, que es, repito, lo que se llama interpretación geométrica de la derivada. Para ello vamos a hacer simplemente esto. Primero, vamos a graficar una función cualquiera. Vamos a tomar una función cualquiera, por ejemplo, esta función. Sobre el eje X tomamos un punto cualquiera
x0. Este puntito. Levantamos la vertical y en la intersección con la curva obtenemos un punto, vamos a llamarlo A, que podemos leer sobre el eje Y su imagen. ¿Sí? O sea, f de x0. Entonces tenemos un punto sobre esta curva, el punto llamado A. El punto x0 es un punto cualquiera, f de x0 es la imagen de x0. Por un axioma de matemática, sabemos que por un punto pasan infinitas rectas. Estas infinitas rectas, vamos a tomar una cualquiera, pero las infinitas rectas que pasan por ese punto van a cortar a la curva. Todas las rectas que cortan esa curva son las que se denominan rectas secantes. Pero hay una recta particular que no corta la curva, que toca la curva en ese punto, que es la que estoy dibujando acá en rojo. Esa recta que toca la curva, que no la corta en ese punto, es lo que se denomina recta tangente. Ahora bien, una vez que hemos tomado esto, a este punto x0 vamos a incrementarlo en un determinado valor. ¿En qué valor? No importa, en cualquiera. ¿Sí? O sea, tomo otro punto que lo vamos a llamar x0 más delta x. O sea, eso que está marcado en verde, que lo indiqué con una h, la h es lo mismo que delta x. Entonces, ese otro punto que estoy indicando acá va a ser x0 más este incremento, x0 más delta x. Y hacemos lo mismo que con el punto x0. Si levantamos la vertical, si levantamos en x0 la vertical, vamos a obtener la intersección con la curva. Vamos a llamar a este punto el punto B. Y vamos a poder leer sobre el eje de la Y cuál es la imagen de x0 más delta x. O sea, f de x0 más delta x. Tenemos entonces ahora dos puntos de la curva, A y B. Por otro axioma de matemática, sabemos que dos puntos determinan una recta. En este caso, vamos a dibujarla en verde, esta recta AB. Y recién en el repaso hemos visto que esta recta tiene una determinada pendiente que es el cociente incremental, siendo esta medida delta x y esta medida delta y. ¿Sí? Es decir, formo un triángulo rectángulo con estos dos puntos, que es delta y. Es la diferencia entre f de x0 más delta x y f de x0. ¿Sí? Por eso es la variación de y. Y delta x es la diferencia entre las dos abscisas, x0 más delta x y x0. Entonces decíamos, el cociente delta y sobre delta x nos determina la tangente de este ángulo. O sea, nos determina la pendiente de esta recta. Pero ahora bien, en la definición de derivada, repito, nos dice que la derivada de una función en un punto
no es el cociente incremental, donde delta X es un valor cualquiera, sino que es el límite del cociente incremental cuando el incremento de X tiende a 0. Cuando el incremento de X tiende a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir variando este delta X a ver qué ocurre cuando el delta X tiende a 0. Fíjense, en la medida que delta X varía también la recta, ¿no es cierto? Para no confundir voy a borrar un momentito, no tiene mucha importancia, esta línea punteada. A ver, la línea punteada en verde para no, simplemente para no confundir. Un momentito que ubico donde tengo la recta esta punteada. Ahí está. Entonces decía, en la medida que delta X cambia, lógicamente cambia delta Y, cambia delta X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando delta X tiende a 0? Fíjense, vamos tomando delta X cada vez más pequeño. Ven que la recta verde va cambiando. Y en la medida que delta X tiende a 0, esta recta verde que es secante se va acercando cada vez más a la recta roja, que es la que denominamos recta tangente. Entonces, insisto, como la derivada de la función dice que la derivada de una función en un punto, en este caso en el punto A, o en el punto de abscisa x0, es el límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0, geométricamente, la derivada de una función en un punto nos da la pendiente, no de una recta cualquiera, sino la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces, que quede claro, como interpretación geométrica, cuando nos preguntan, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada? O cuando nos dicen, ¿qué relación existe entre la derivada y la recta tangente? Es que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Vamos a hacer una pequeña aclaraciones muy rápidas para aclarar lo que vamos a ir viendo en otros videos. Fíjense que la recta roja, en este caso, ¿sí? La recta roja, que es la recta tangente, tiene pendiente positiva. Si la pendiente es positiva, eso significa que la derivada es positiva. Y por lo tanto, va a haber una relación. Cuando la derivada sea positiva, en un intervalo, eso significa que la función va a estar creciendo. Si nosotros tomamos, vamos a tomar la recta verde para que lo vean. Fíjense que si nosotros tomamos una recta en el intervalo que está acá a la derecha, la recta tangente va a tener pendiente negativa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la interpretación geométrica de la derivada nos va a permitir determinar, por ejemplo, intervalos de crecimiento y intervalos de decrecimiento, ¿sí? Y va a ser una de las condiciones para que existan extremos relativos. Entonces, para terminar con este video, aclaramos. No es lo mismo la definición que la interpretación geométrica. La definición de derivada es lo que dice el primer video,
que dice que es el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a 0. Esa es la definición. La interpretación geométrica dice que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces, en los próximos videos iremos viendo cuáles son cada una de estas aplicaciones geométricas. Y luego veremos la aplicación física.